Cubalé, desde que inició su trabajo en Cuba, fue desarrollando su trabajo de manera progresiva. Primero empezó en la sala de mi casa, que estaba todavía a medio construir, y de ahí, bueno, fuimos integrando personas al equipo. Primero éramos 4 personas, pero no todas podemos trabajar en aquel pequeño espacio, ni tampoco recibir muchas personas. Gracias a la ayuda de los grants que presentamos para el trabajo del proyecto, pudimos ampliar la oficina. Y ya para 2016, pues Cubalé tenía una sede en la que llegaban las personas, por ejemplo, y no sabían si estaban entrando a una institución estatal o a una organización de derechos humanos independientes como éramos, porque había una recepcionista, había sillas para esperar afuera, incluso había un baño, teníamos un horario formal de oficina. Y esto también, pues, sabe la gente entrando y saliendo con sus papeles impresos. Fue un momento y una etapa de trabajo que disfrutamos muchísimo, en el que aprendimos muchísimo también sobre el tema de atención al público, y las que nos permitió también acceder a testimonios únicos que pudimos utilizar y aprovechar en hacer incidencia internacional. Desde el principio, pues, por ejemplo, no solo presentamos solicitudes de medidas cautelares a favor de personas en situación crítica, como por ejemplo fue el caso de Julio César Cano Molina, que era una persona privada de libertad, que había tenido una situación médica, incluso tenía discapacidad psicosocial, y solicitamos esa medida cautelar, y fue la primera medida cautelar que la CIDH le otorgó a Cubalé, pero era la primera que daba sobre las personas con discapacidad, en este caso una que había presentado nuestra organización. Le recomendamos seguir monitoreando la situación de derechos humanos en Cuba, incluyendo al país en el capítulo 4B de su informe anual. Otorgar medidas cautelares a los defensores, opositores y periodistas en peligro de sufrir violaciones de sus derechos fundamentales y responder a las peticiones denunciando las violaciones de derechos humanos. Otra de lo que hicimos fue presentar una contribución a la CEDAW en el 2013, por ejemplo. Fuimos la primera organización que recibía este órgano de tratado a nivel internacional que fuera independiente. También fue la vez que tuvimos que correr por los pasillos de Naciones Unidas porque el gobierno se puso muy violento, tuvieron que presentar una comunicación para que nos garantizaran un retorno seguro. Entonces fue un poco el resultado de trabajo durante esos 6 años que estuvimos en Cuba. La participación de la sociedad civil cubana había evolucionado significativamente. Por ejemplo, entre los periodos de examen de 1983 y 2006, la participación estaba limitada a organizaciones vinculadas al Estado nada más, la Federación de Mujeres Cubanas, con muy poca diversidad, o ninguna, por decirlo así, de voces independientes. Desde 2013, esto es la primera vez que las organizaciones de la sociedad civil empiezan a participar en el proceso de la CEDAW. La represión empezó después que nosotros presentamos este informe de la CEDAW, que viajamos a Ginebra, que estamos en el mismo espacio que las GONGO, las organizaciones del gobierno. A partir de ahí el Estado empieza a hacer un trabajo de descrédito contra la organización. BBC mencionaba también la falta de libertad como factor clave de la emigración. Todo con datos ¿de quién? De Cubalex, una ONG financiada por el gobierno de Estados Unidos y vinculada a la ultraderecha de Miami. Pero también empezamos a presentarnos y a participar en eventos donde antes estaba vedado. También tuvimos la posibilidad de empezar a capacitarnos, que eso es algo importante, ¿no? Empezar a interactuar, aprender. Cuba tiene 50 años de atraso tecnológico y bueno, eso nos permitió salir de Cuba por primera vez para poder emplear más recursos y conocimientos en el trabajo que estábamos haciendo dentro de la isla. El Centro de Información Legal Cubalet recientemente fue víctima de un robo. Y recuerdo una vez en México, mi hijo se quedó en mi casa con mi mamá y aprovecharon en ese momento y entraron a la casa a robar. Incluso utilizaron a un familiar para hacer este robo y se llevaron la torre, la computadora donde yo trabajaba. No se llevaron la torre, sino que dejaron todo vacío dentro, excepto el disco duro que no lo pudieron zafar, pero dejaron la torre sin nada, sin cable, sin nada. También se llevaron la laptop de mi hijo y otros equipos, pero no se llevaron, por ejemplo, un televisor. Por eso entendimos que era un ataque dirigido por la seguridad del Estado, porque solo estaban buscando los medios o recursos que tuvieran o pudieran almacenar información. Yo, por ejemplo, le traía casos específicos de violencia de género institucional por motivo de desalojo, pero lamentablemente la información fue sustraída antes de venir para acá en esta conferencia.
y a partir de ahí solicitamos medidas cautelares que no fueron otorgadas en el 2015 y luego fueron ampliadas y reforzadas en el 2016 durante el allanamiento. La represión se extiende al allanamiento y confiscación de los medios de trabajo, como es el caso de Cubalec, que sufrió una incursión en su sede, resultando en la confiscación de documentos y equipos y el exilio forzado de la mayoría de sus miembros. Fui detenido durante estos eventos y estuve en prisión durante aproximadamente 11 meses. El exilio para nosotros representó un cambio muy fuerte. Nos registramos en el estado de Tennessee. El registro demoró, fue muy rápido, contrario a la experiencia que habíamos tenido a partir de 2016 cuando intentamos registrar la organización en Cuba, que primero fueron, no sé, 2 meses, 60 días para que el departamento de asesoría dijera que no existía dentro de su registro otra organización con el mismo nombre ni con los mismos objetivos. Fueron 60 días. Sin embargo, cuando llegamos a Estados Unidos, el registro lo hice online, en línea, y no duró 15 minutos. Y yo dije, ya, no podía creer que yo hubiera terminado ya de hacer el registro después que yo pasé, no sé, 7 u 8 meses tratando de registrar la organización dentro del país. No me pedían esa cantidad de información. Y esos son los artículos de incorporación que hasta hoy acompañan a la organización en aquel momento. Entonces, ya de ahí vinieron otros retos, y era cómo sobrevivir, cómo obtener recursos para poder seguir haciendo el trabajo. Nos golpeó muchísimo el acceso a tecnología, aprender la tecnología. O sea, para nosotros fue totalmente novedoso, por ejemplo, que la organización pudiera tener una cuenta bancaria para ella, donde hacer los depósitos de los recursos y los proyectos que teníamos. O sea, fue un momento de aprendizaje a manejar una cuenta bancaria desde un teléfono, desde la computadora, no tener que moverte, hacer una cola en el banco. Eran unos cambios que quizás podría parecer, pero creo que las personas que hemos vivido en Cuba y nos hemos exiliado cuando chocamos con esa diferencia tecnológica, con esa brecha digital, es bastante complicada. Nos costó muchísimo poder ampliar el equipo. En principio éramos solo 3 personas y crecer fue muy difícil por la falta de recursos. El idioma es una barrera súper fuerte. Entonces no fue fácil para Cubales sobrevivir a todos estos años en el exilio. Ha sido mucha tenacidad, mucha persistencia y resistencia. A lo largo del tiempo, el aprendizaje que fuimos teniendo no podría definirlo. Por ejemplo, participar por primera vez en una sesión de un órgano de tratado en el mismo espacio con otras organizaciones de la sociedad civil, ir a Naciones Unidas o estar ahí, eso representa un hito para la organización. Que ver nuestros informes en Naciones Unidas, quizás estos hitos para otra organización que esté fuera de Cuba no sea importante, pero para una organización que surge en Cuba hablando de temas de derechos humanos con una represión como la que vivimos o la falta de acceso y conocimiento, estos fueron pasos muy, muy importantes. Como integrantes de la sociedad civil, queremos participar en el inicio del proceso de reforma electoral que anunció el Partido Comunista de Cuba, con vista a las elecciones generales de 2018, a partir de la celebración de su 7º Congreso en abril de 2016. Le presentaremos 3 propuestas claves de reforma al sistema electoral para promover elecciones con integridad, eliminando las restricciones al ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. En 2016, cuando decidimos presentar 3 propuestas de reforma electoral al Partido Comunista, que pretendía hacer una propuesta a la Asamblea Nacional de reforma de ley electoral, en aquel momento la ley 72, todo lo que hicimos en alianza con otras organizaciones dio un resultado. Si bien se suspendió esa reforma electoral hasta 2018, una de esas propuestas que nosotros hicimos fue una de las acciones que más nos puso en el foco de mira del gobierno y principalmente del Partido Comunista y del Ministerio del Interior, que son los que tienen el poder realmente en Cuba, de los proyectos en el que más yo aprendí como abogada, en un área que no solo tenía que ver con detención arbitraria, sino cómo funciona el sistema político cubano. Y una de estas propuestas pasó a la reforma constitucional. Tenemos que plantear también que sería una restricción o una violación o actos de acoso que no solamente atañen o vulneran a las personas que pueden ser periodistas independientes o comunicadores, sino que
toda la sociedad cubana está en riesgo de ser sometido a hostigamiento y de ser criminalizado por el ejercicio efectivo de un derecho tan importante como lo es la libertad de expresión. Lo que quiere decir que la incidencia a nivel interno sí se puede. Todo el trabajo que ha hecho Julio de interacción con los tribunales sí se puede, sin embargo es riesgoso, cuesta. Desde el 11 de julio, en relación a las protestas, hemos registrado, y estas cifras, estos datos fueron al cumplirse el mismo año, 11 de julio, 1.484 personas detenidas. Al día de hoy ingresaron otras 28 personas en nuestro listado, que ha venido desde el 11 de julio incrementándose, y la cifra actual es de 1.512 personas. Para Kubale la documentación relacionada con el 11J no hubiese sido posible sin la experiencia que Kubale adquirió en Cuba. Si no hubiéramos tenido una oficina, la necesidad de registrar los casos, las atenciones. El gobierno cubano insiste en no reconocer la existencia de presos políticos, clasificándolo como personas sancionadas por delitos diversos. Pero la realidad que hemos documentado dice otra cosa. Personas sancionadas a largas penas solo por salir a la calle a exigir libertad, por alzar su voz en redes sociales, simplemente por desafiar el poder absoluto del Estado. El día a día de Kubale, bueno, primero trabajamos de manera remota, manteniéndonos al tanto de todo lo que pasa en Cuba. Sufrimos todo lo que pasa en Cuba por el equipo de monitoreo, primero reportando, el equipo legal, dando información, haciendo análisis legal. Entonces ese es el día a día. Trabajar para el informe mensual, un informe temático, un caso en particular. Entonces es bastante absorbente el trabajo dentro de la organización. Y nada, pero creo que tenemos un equipo bien comprometido. Cada uno de nosotros siente a Cuba. El equipo, la mayoría son cubanos y por supuesto por Cuba tienen un sentimiento y un compromiso de trabajo muy fuerte. Desde Kubalex nosotros seguimos construyendo ciudadanía, nosotros seguimos contribuyendo a construir a sujetos ciudadanos que conozcan cuáles son sus derechos, que conozcan cuáles son los mecanismos que tienen para exigirle al Estado que se garanticen sus derechos a partir de toda la asesoría que le prestamos, a partir de los acompañamientos, de los consejos legales. Dentro de 15 años, pues todo lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, pues queremos emplearlo y ser la organización referente, ya no solo en materia de análisis jurídico, asesoría, acompañamiento, sino también trabajar en las reformas legales, algo que por ejemplo ahora mismo no tenemos mucho la posibilidad de, pero sí hacer una incidencia directa en un gobierno que sea mucho más abierto y tolere la crítica a trabajar en pos de que las normas respeten realmente los derechos humanos en la isla, y eso es el país que Kubale y todo el equipo de Kubale sueña. Reconstruir Cuba no es una cosa de que eso vaya a pasar de un día para otro con el cambio de gobierno, no. En el futuro, pues Kubale también va a asistir en ese proceso de reconstrucción del tejido social, de las organizaciones de la sociedad civil, para que no pase como en otros contextos. En conclusión, la falta de independencia judicial en Cuba tiene efectos devastadores en la justicia y la democracia. El sistema judicial, subordinado al poder político, se ha convertido en una herramienta de represión que permite la persecución de disidentes y la manipulación de procesos penales, minando la confianza pública y desalentando la participación ciudadana. Este entorno impide que los ciudadanos accedan a juicios justos y protege los intereses del Estado en lugar de los derechos de las personas. Es crucial implementar reformas que aseguren la separación del poder judicial del control político y que promuevan un sistema judicial imparcial y autónomo. Solo así se podrá garantizar un verdadero Estado de Derecho donde la justicia sirva para proteger y no para reprimir.